Buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a una sesión más del curso de Homilética 2. En esta oportunidad quiero reflexionar con ustedes brevemente acerca de algunas cuestiones que tenemos que tener en consideración cuando preparamos sermones biográficos. Un pastor necesitará en algún momento realizar predicaciones biográficas cuando queremos enseñar a la iglesia a través del ejemplo o del mal ejemplo de algún personaje bíblico. Un sermón biográfico básicamente es el estudio, que puede ser en un solo sermón o en una serie de sermones encadenados que traten acerca de la vida de algún personaje bíblico. Esa es la idea detrás de un sermón de tipo biográfico. Nos enfocamos básicamente en la vida de un personaje. Y esto tiene su utilidad, tiene sus ventajas como parte de la dieta a la cual podemos ofrecer a la iglesia. Las ventajas principales que podemos encontrar en este tipo de predicación biográfica es que impacta, porque siempre los oyentes van a sentirse más identificados cuando ponemos un rostro, cuando asignamos a una persona las enseñanzas bíblicas. Vemos, llamémoslo así, en la vida real, cómo una persona puede fracasar al desobedecer la palabra de Dios o puede encontrar bendición al obedecerla. Esto definitivamente graba en la mente de nuestros oyentes, los hermanos en la iglesia, a fuego lo que nosotros queremos enseñar. Eso también nos permite ver de modo panorámico cómo una vida constante de obediencia a Dios, una vida piadosa, puede resultar en un final bueno, en un final que sea de bendición. Muchas veces tenemos la historia de personajes bíblicos a lo largo de los años, y esto nos permite ver de una manera un poco más panorámica lo que nosotros queremos enfatizar. También vemos, por supuesto, el lado contrario. Vemos en algunos personajes, por supuesto, el resultado de una vida de desobediencia. Más si, por ejemplo, hacemos un contraste. En algún momento tuve la oportunidad de compartir acerca de la vida de David y pudimos hacer un contraste con la vida de Saúl, por ejemplo. ¿Verdad? Dos personas que fueron muy parecidas en muchas cosas, en el llamado que Dios les hizo, en las circunstancias en las cuales empezaron a reinar, pero cuyos fines fueron completamente diferentes, porque a lo largo de la vida de cada uno de ellos empezaron a tomar decisiones que lo llevaron por caminos muy diferentes. Entonces un sermón biográfico se basa justamente en eso, en poder enfatizar la vida de una persona a lo largo del tiempo. Ahora, esas son algunas de las ventajas, ¿sí? Nos permite personalizar, nos permite impactar a nuestros hermanos por medio del ejemplo de la vida de una persona, y es parte importante de la dieta de una congregación el poder ver la vida de un personaje bíblico de una manera panorámica. Es bueno, nos ayuda a investigar, nos ayuda a escudriñar, conocer un poco más las escrituras y ver cómo a lo largo del tiempo pues una persona puede permanecer y puede ir creciendo. Pero también tiene sus desventajas. No es recomendable usar ese tipo de predicación durante un largo tiempo en la enseñanza de la iglesia. Sí, esta es una predicación eventual y no esperamos que se mantenga una serie de enseñanzas sobre un personaje bíblico durante demasiado tiempo. No es muy profunda, dado que no estamos hablando pues de temas doctrinales. Vemos la doctrina aplicada, sí, claro, a la vida de una persona, pero no podemos entrar en temas más profundos. Entonces no nos permite poder profundizar más en las doctrinas que es necesario que la iglesia conozca. Esto, las doctrinas, los sermones biográficos ayudan más como ilustraciones de conceptos y de doctrinas que pueden ser muy densas, que pueden ser muy profundas. Entonces recomiendo que después de un tiempo de predicar doctrinas esenciales del cristianismo que están en la palabra de Dios, podamos ilustrarlo por medio de uno o dos sermones biográficos que ayuden a los hermanos a entender justamente lo que nosotros queremos enseñar. Ahora, puede ser fácilmente sacado de contexto también una predicación biográfica si no conocemos bien la palabra del Señor.
¿sí? No conocemos o no hemos estudiado correctamente el tiempo en el cual vivió la persona a la cual queremos predicar, en qué condiciones o en qué contexto cultural, económico, religioso vivía la persona en la cual queremos hacer ese sermón. Entonces es necesario entenderlo, porque si no, fácilmente podemos sacar el contexto y comenzar a enseñar cuestiones culturales o cuestiones propias de tal personaje como si fueran doctrinas cuando no lo son. Entonces eso es importante, no podemos llevar a hacer doctrina de asuntos culturales propios del tiempo en el cual vivió el personaje, ¿sí? No podemos hacer eso, no podemos hacer doctrina de eso, y eso es importante tomar en cuenta. No se puede hacer predicación biográfica de personas a las cuales no se tiene mucho detalle en las escrituras, ¿sí? Por ejemplo, tal vez pudiéramos tomar a Demas, por ejemplo, como un mal ejemplo, como una persona que se apartó del Señor amando el mundo, pero hacer solo un sermón biográfico de Demas sería un poquito complicado, porque realmente no tenemos demasiada información acerca de él. Otro ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 4, del 9 al 10, nos habla acerca de Jabes, y se nos dicen pocas cosas, solamente el contexto en el cual nació, su familia, y que en algún momento él oró a Dios y Dios le escuchó su oración y concedió lo que le pidió. Ahora, hacer solo un sermón biográfico acerca de Jabes con la poca información que tenemos, al igual que con Demas, puede resultar en un sermón muy ligero, con muy poca información, muy escaso, o llevarnos a la tentación de comenzar a colocar información que la Biblia no nos dice, comenzar a especular acerca de la vida de estos hombres o mujeres de las cuales queremos hablar, que la Biblia no lo menciona, no lo detalla, y terminar haciendo entonces decir a la Biblia algo que no está diciendo. Entonces, tener cuidado con los personajes que queremos tocar para predicar. Hay algunos por los cuales tenemos abundante información, otros tenemos relativamente mediana información, y hay otros personajes de los cuales realmente no sabemos mucho. Podemos utilizarlos, sí, como parte de una serie de personajes que quieren ilustrar tal vez algún punto, pero hacer todo un sermón biográfico de un solo personaje del cual no se tiene mucha información, eso sí es algo que hay que tener un poco de cuidado. También hay que tener cuidado de no hacer doctrina de la etimología de los nombres bíblicos. Sabemos que la palabra de Dios, muchos de los nombres tienen un significado, sobre todo los nombres hebreos, tienen un significado, y eso está muchas veces asociado al carácter de la persona o al propósito que tenía esta persona, y eso es bueno, pero no podemos caer en el extremo de tomar y buscar la etimología de cada nombre y hacer de ello un estudio, o hacer de ello, mejor dicho, buscar un significado más profundo, porque podemos caer en el error de alegorizar la enseñanza de la palabra. Y muchas veces los nombres son importantes, sí, pero tampoco Dios no ha puesto significados ocultos y místicos y profundos ahí en los nombres que no se puedan entender simplemente con el sentido común y la lectura normal del texto bíblico. Ahora, lo que sí podemos entender y sí podemos ver es que cada personaje bíblico normalmente enfatiza algún tema en particular, ¿sí? Cuando miramos, por ejemplo, la vida del rey Saúl, vemos la desobediencia. Cuando vemos la vida del rey David, vemos la consagración a Dios o la humildad para reconocer al Señor. Cuando vemos el personaje de Abraham, entonces enfatizamos la fe. Cuando queremos pensar en otros personajes bíblicos, no sé, tal vez como Elías, por ejemplo, queremos pensar en el valor. Cuando hablamos acerca de Pablo, ¿no?, el gran apóstol Pablo, estamos pensando entonces en la visión misionera. Cuando hablamos de Pedro, hablamos de cómo Dios transforma el carácter de una persona. Cuando hablamos de Moisés y cuando hablamos de cada uno de los personajes bíblicos, siempre hay un tema mayor, más grande, mayúsculo, del cual podemos notar claramente en la vida de esa persona que es un énfasis en su vida. Y eso es una columna sobre la cual podemos construir nosotros una enseñanza, teniéndolo claro eso en un principio. Entonces eso es algo a tener en cuenta. Ahora, cuando vamos a hacer alguna suerte de predicación biográfica, en primer lugar tenemos que tener claro de qué personaje vamos a predicar, y como vuelvo a repetir, saber si tenemos la suficiente información sobre
sobre estas personas de la cual queremos predicar. También queremos buscar en las escrituras entonces todas las referencias que encontremos de ese personaje justamente del cual queremos predicar, para poder corroborar que tenemos la suficiente información como para poder elaborar un sermón. Ordenamos esos pasajes cronológicamente porque, claro, queremos ver la vida de esa persona a lo largo del tiempo. Entonces es importante la cronología de los acontecimientos o de los textos donde se muestra este personaje. Es importante tener en cuenta eso. También podemos buscar, por supuesto, apoyo de manuales, diccionarios bíblicos, enciclopedias bíblicas, para poder profundizar un poco el conocimiento no solo del personaje, pero sobre todo del contexto histórico en el cual vivió, para poder entender un poco mejor cuál es su papel dentro del plan de Dios para con su pueblo. Y por último, ver referencias tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. También queremos buscar referencias en el Nuevo Testamento de un personaje si es que está ubicado en el contexto del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, si estamos hablando del caso de Abraham, en el Antiguo Testamento tenemos bastante información acerca de él, pero en el Nuevo Testamento vemos cómo se utiliza el personaje de Abraham para enseñarnos acerca de la fe que está viva, que se evidencia por medio de las obras. Entonces, la manera como los escritores bíblicos en el Nuevo Testamento toman, interpretan y analizan los personajes bíblicos del Antiguo es una ayuda también para que nosotros podamos seguir esa misma línea de pensamiento al predicar sobre estos personajes. Si por supuesto estamos hablando de personajes del Nuevo Testamento, bueno, tenemos que contar con la información que tenemos en el Nuevo Testamento, pero lo que acabo de decir se aplica sobre todo a personajes que están en el Antiguo Testamento en ese periodo de tiempo, pero que son utilizados o son citados o son referenciados en los textos del Nuevo Testamento. Realmente, hermanos, cuando hablamos de la predicación biográfica hay mucha riqueza de información y de verdades bíblicas que podemos tomar. Podemos predicar acerca realmente de muchos personajes, ¿no? De Adán, de Enoc, de Abraham, de Sara mismo, de Sansón, de Josué, de Moisés, de Isaac, de Jacob. Hay muchos personajes, hombres y mujeres, que a lo largo de sus vidas conocieron al Señor, creyeron en Dios, vencieron las pruebas por medio de su fe, y realmente es de tremenda bendición para la iglesia cuando pueden ver sus vidas de una manera panorámica y podemos aprender cómo estas personas tan iguales que nosotros pudieron poner en práctica su fe, pudieron poner en práctica la palabra de Dios y enfrentaron problemas que muchas veces son muy cotidianos y los cuales como hermanos también como personas nos podemos identificar. Entonces, considere por favor la predicación biográfica como parte de la batería, parte del repertorio de tipos de predicación que usted puede tomar y que puede utilizar para la edificación de la iglesia. Que Dios nos bendiga, hermanos. Nos vemos en la siguiente clase.